acompaña don Gustavo Infante, abogado experto justamente en temas de solidarismo. Muchas gracias, don Gustavo, por el espacio. Muchas gracias a ustedes, Nori. El sector solidarista no está en desacuerdo con la ley reciente aprobada en la materia sustancial, pero sí pone en riesgo todo el funcionamiento de las asociaciones solidaristas y sobre todo el acceso que puedan tener las personas a los beneficios de estas asociaciones. Claro, es muy importante que nosotros siempre nos hicieron una consulta, como le hicieron la consulta a varios organismos, le consultaron al sector solidarista, y nosotros nunca nos opusimos a el establecimiento de topes a las tasas de interés. ¿Por qué? Porque las tasas de interés que en colones, que es lo que manejamos la mayoría de los solidaristas, los topes se establecieron en un 37.69% en los créditos, y en los microcréditos, que son los créditos que son menores a 675.000 colones, se estableció en un 53.18%. Ninguna asociación solidarista de este país presta en créditos a esas tasas de interés. Y entonces nosotros no tuvimos ningún problema en estar de acuerdo con ese tope de las tasas. Sin embargo, cuando se aprueba la ley, surge una sorpresa. Se aprueba esta ley, se aprueba este artículo que establecía los topes, El tope. pero además se aprueban una serie de cosas, una serie de procedimientos que no estaban en la ley original y que nos toma por sorpresa, y que yo quiero dejar aquí en claro que es muy importante, que no solo pone en riesgo la existencia de las asociaciones solidaristas, sino que limita la posibilidad de obtener créditos a los asociados por parte de la asociación, que repito, nosotros somos diferentes que una entidad financiera común y corriente, porque el dinero que administra la asociación solidarista es del trabajador. Son los ahorros del trabajador. Son los ahorros del trabajador, el aporte que realiza el patrono, ¿verdad?, que nosotros, las asociaciones, administramos en nombre de ese trabajador. Entonces, por eso es que tienen condiciones especiales. Uno de los puntos que más preocupa, don Gustavo, es la prohibición que hace la ley a otorgar créditos cuya cuota supere el salario mínimo no deducible, dice la nueva ley. El tema es que muchas veces el ordenamiento familiar permite, por ejemplo, si yo tengo acceso a una asociación solidarista, pido un préstamo importante y nos acomodamos entre el esposo y la esposa, se acomodan y pueden acceder a un crédito que de otra forma no tendrían acceso. Claro. Esta segunda parte de la ley, la primera parte de la ley se aprobó con todas las buenas intenciones de proteger al consumidor, de proteger incluso a la familia costarricense, pero la segunda parte se aprobó y consideramos que sí, con desconocimiento de causa de cómo funciona una asociación solidarista. Las asociaciones solamente le podemos otorgar créditos a personas asociadas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tenemos un ingreso familiar, por ejemplo, trabaja el esposo y trabaja la esposa o los hijos y hacen un ingreso familiar, pero el único que trabaja en la asociación es el esposo, yo sola, por poner un ejemplo, ¿verdad?, que es el esposo, puede ser la esposa, pero pensemos que es el esposo, le otorgo un crédito al esposo porque solamente a él puedo, con tasas de interés muy favorables, precisamente porque es el dinero de ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa familia se va a solicitar un crédito externo, las tasas van a ser más altas y van a funcionar como codeudores. Nosotros no funcionamos con codeudores porque solamente el asociado puede ser el que otorgue al que se le otorga el crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se le otorga el crédito y se le hace la deducción de la cuota, muchas veces el salario de esa persona puede hacer que lleguen menos de los casi 200.000 colones, que es el salario mínimo no deducible que establece esta ley. Por 300 colones no son 200.000 colones. Entonces, puede hacer que le llegue 100.000 colones. Pero tiene el resto de la familia para dar soporte a las necesidades básicas. Porque estamos hablando del ingreso integral o el ingreso familiar. Y entonces esta persona va a recibir 100.000 colones, 150.000 colones para poder accesar a un crédito con condiciones excelentes.
Y no es que no va a poder vivir, que no tiene ingresos para vivir, no, sino que tiene el ingreso familiar, ya sea de su esposa. Tenemos casos de hijos, de hermanos, de padres que hacen un ingreso familiar para poder acceder a ese crédito que le otorga la asociación para muchas cosas. Para cosas como cuáles, cosas como para comprar vivienda, cosas como para cancelar, hasta para cancelar obligaciones de servicios públicos. Hacer arreglos en la casa. Hacer arreglos de la casa. ¿Y qué decir en estos momentos de la pandemia? Estos momentos que las necesidades han crecido, ¿verdad? Las condiciones que dan las asociaciones solidaristas permiten que muchas personas puedan acceder a créditos que de otra forma no podrían acceder, porque hay personas que no podrían acceder a otras sistemas bancarios con otras condiciones. Claro, eso es importante. Por ejemplo, si un trabajador, un colaborador está, como se dice popularmente, manchado su crédito en el banco, en la SUGEF, esta persona no podrá solicitar un crédito en un banco o en una entidad financiera externa. Pero en la asociación, y eso es lo que debemos entender, que somos diferentes, en la asociación, como es el dinero de él, es el dinero que él administra, podemos otorgarle un crédito porque está garantizado con sus ahorros. Entonces, él sí podría accesar, hay garantía suficiente para poder otorgarle ese crédito. Entonces, todas las personas que no pueden obtener un crédito en el Sistema Financiero Nacional, ¿dónde lo obtienen? Con nosotros en la Asociación Solidarista. Y esto se ha acrecentado ahora con la situación en que estamos viviendo, porque nosotros les estamos solucionando, muchas asociaciones en el país le están solucionando problemas, por ejemplo, casos en que ese ingreso familiar se ha visto perjudicado porque le han rebajado la jornada en otro sector, y entonces nosotros, la asociación, le otorgamos créditos para compensar esa carencia. Y algo muy importante, muchas veces, y esto lo tiene que saber las personas para que vean la diferencia, muchas veces esos créditos son hasta sin tasas de interés. Nada más le otorgo el crédito, como es un crédito subvencionado, es un crédito especial por una necesidad especial, le ayudamos al colaborador, tiene que cancelarlo, pero es sin crédito, es sin intereses. Y ahora ni siquiera podemos hacer eso. El otro gran beneficio de las asociaciones en las empresas con las que se cuentan es que uno puede acceder al dinero muy rápido. Claro. Que en el sistema bancario a veces es un poco más lento, los requisitos son mucho mayores, entonces toma mucho tiempo. En una asociación usted en menos de 2 días, una semana puede tener un crédito. Sin embargo, ahora la ley establece que hay que solicitar, la asociación tiene que solicitar a la Central de Información Financiera, de una dependencia de la SUGEF, el reporte de todas las obligaciones formales que mantenga el asociado, aunque no sean deducibles de su salario. ¿Cuánto va a tomar este trámite en tiempo y cuánto va a atrasar el otorgamiento de los créditos? Claro. Vamos a poner un ejemplo en una asociación. La mayor parte de las asociaciones, por no decir todas, tienen créditos que le llamamos vales o rapiditos o salvatandas, que son créditos que se necesitan de manera inmediata porque son para comprar el diario, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar un doctor, etcétera, etcétera. Entonces, ellos, los asociados, le solicitan ese crédito a las asociaciones solidaristas y se lo entregamos el mismo día, 24 horas, máximo 48 horas. Pero ¿qué es lo que pasa? La nueva ley establece que como hay un salario mínimo no deducible, ¿verdad?, que son 200,000 colones, pareciera al principio, que no es cierto, que nosotros nada más tendríamos que saber cuál es el neto del trabajador, el salario neto del trabajador, y si es sobre los 200,000 colones, podríamos otorgarle el crédito, y si no, no. Pero aquí viene bueno, ya aquí hay un gran problema. Si no llega a los 200,000 colones, no le podemos otorgar el crédito. Ok, pero el problema principal es que nos impusieron la obligación de que tenemos que solicitar... De pedir ese reporte. De pedir ese reporte a la SUGEF, porque es una entidad de la SUGEF. Y vean qué interesante, las únicas entidades que tienen acceso directo a esta central son de información crediticia, son las entidades financieras. Nosotros, las entidades financieras que están supervisadas por la SUGEF. Nosotros no hemos entrado en esa supervisión, no tenemos acceso directo. Hay que hacer el trámite, como decimos popularmente, a pie de pedir ese reporte a SUGEF. ¿Cuánto tiempo podría atrasar un crédito? Claro, eso es importantísimo. La SUGEF no tiene capacidad para atender a más de 1.400 asociaciones solidaristas,
entre 1.500.000 y 200.000 solicitudes de crédito que manejamos las asociaciones solidaristas al año. No tiene la capacidad. Pero como la ley cometió un error, que es que no estableció un transitorio para permitirle a la SUGEF que se preparara, o sea, que no fuera obligatorio mientras la SUGEF se preparaba para poder atendernos, nos envían una resolución que fue tomada el viernes pasado, nos notifican el lunes y nos dicen que tenemos que hacerlo manual enviando la solicitud a un correo electrónico de la SUGEF para solicitar este SIC, nosotros le llamamos el SIC, que es la información crediticia del asociado. Es decir, hasta hace 2 meses tomar un préstamo en una asociación solidarista podría tomarle entre 40 horas y una semana máximo, pero en este momento podría tomarle meses. Una solicitud de un crédito pequeño, que además es un crédito que usted pide sobre sus ahorros. Meses, ¿por qué? Porque como se tiene que solicitar el SIC, ¿verdad? Que es la información crediticia del asociado, entonces, y nos dan un correo electrónico, ese correo electrónico está colapsado. O sea, ¿por qué está colapsado? Porque estamos hablando de 3 millones de solicitudes de crédito anuales en asociaciones solidaristas, entre 1,5 millones y 2 millones de solicitudes de crédito, pero a esto le tenemos que sumar que si se establece que el salario mínimo no deducible son 200.000 colones, también afecta el ahorro del asociado. Vea cómo afecta el crédito, pero también el ahorro. ¿Dónde se pagan mejores tasas de interés por el ahorro? ¿En las solidaristas o en el mercado externo? En las asociaciones solidaristas. Y ahora resulta que de acuerdo a cómo está la ley establecida en este momento, no van a poder realizar ahorros que superen los 200.000 colones del salario mínimo no deducible. Y es lo que usted decía al principio. En ocasiones la familia dice, bueno, tenemos un ingreso familiar de tanto, nos sobra tanta plata, podríamos ahorrarla en tal banco o en tal entidad. Pero no, mejor ahorrémosla en la asociación solidarista porque nos ofrece una mejor tasa de ahorro, una mejor tasa de interés sobre ese ahorro. Además que paga menos impuestos, porque si es a plazo paga un 8%, un banco paga un 15%. Entonces, la familia decide, ahorremos en la asociación, pero la única forma para recibirle yo ese ahorro a esa familia es deduciéndolo del salario del asociado. Y entonces ahora también tenemos el problema que no podemos deducir si no le queda el salario mínimo al mínimo no deducible al trabajador. ¿Están en riesgo las asociaciones y están en riesgo todos los beneficios de las personas asociadas? Están en riesgo las asociaciones solidaristas, están en riesgo los créditos que se otorgaban y esta, tal vez como una conclusión de un servidor, no era el momento, no nos tomaron en el parecer, no para que hagan lo que uno quiera, sino para que ellos, los diputados, conozcan la situación real de lo que implicaba aprobar una ley en ese sentido. Entonces, y en estas épocas donde las personas nos solicitan, miren, le quitaron la jornada, le rebajaron la jornada laboral a mi hijo, a mi esposa o a mi esposo y nos solicitan ayudas que son créditos, como les digo, a veces sin intereses, que se rebajan de planilla y no podemos otorgarlos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Muchísimas gracias, don Gustavo. Es un tema muy amplio. Pero muchas gracias por haber resumido las principales preocupaciones para las asociaciones y también para todas las personas que reciben los beneficios de estas asociaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias.